Ejercicio número 3, tema 4. Llegamos al ejercicio que todos queríamos tener, el ejercicio que nos muestra todo el paso a paso sin complicaciones. Veamos qué dice. Un cañón es lanzado desde un acantilado de 50 metros de altura con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundos, formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. Calcula el tiempo de vuelo y el alcance del proyectil, la altura máxima y el tiempo que le lleva a alcanzarla. ¿Será el cañón capaz de sobrevolar un muro de 38 metros que se encuentra a una distancia de 80 metros? En caso afirmativo, indicar a qué distancia por sobre el muro pasa. En caso negativo, indicar a qué distancia de la cima del muro impacta. De hacer gráfico esquemático de la posición horizontal en función del tiempo y otro de la posición vertical en función del tiempo, marcando los puntos calculados. Hice acá un pequeño dibujito y vamos a empezar a interpretar. Bueno, podríamos nuevamente preguntar qué tipo de movimiento es. Cuando en un ejercicio nos dicen que tenemos una velocidad que está formando un ángulo, sabemos inmediatamente que estamos hablando de un tiro oblicuo. Se va una dimensión de lisa y llanamente y nos quedamos con estas dos opciones, tiro horizontal y tiro oblicuo. Para tiro horizontal tendríamos que poder ver la palabra eh, velocidad horizontal, eh, ¿está bien? O que viene rodando sobre una mesa y cae con esa velocidad. Acá no está. Y claramente además marca el ángulo. Entonces nos quedamos con tiro oblicuo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir en realidad lo que tendríamos en la hoja de ruta o en la hoja de fórmulas, cuáles son las ecuaciones que representan un movimiento de tipo tiro oblicuo. Y lo vamos a hacer para el eje X y para el eje Y. Bien, acá tengo escritas todas las ecuaciones. En X tengo una MRU, en donde voy a tener una ecuación horaria que va a tener presente la posición inicial y la velocidad inicial en X, y la velocidad en X en realidad siempre va a permanecer constante, siempre va a ser ese valor de velocidad inicial. En Y tengo un tiro vertical general en donde voy a tener una posición inicial, una velocidad inicial en y va a estar afectada por la gravedad. Y además voy a poder calcular efectivamente el valor de la velocidad instantánea en Y, que va cambiando instante a instante con esta ecuación. Además, también lo que sé del movimiento de tiro oblicuo es que la velocidad, la velocidad inicial como vector, tiene componentes que las puedo desarmar en la componente X y en la componente Y, siendo la componente X igual al módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma la, la velocidad con el eje horizontal, y la componente Y de la velocidad inicial va a ser el módulo de la velocidad inicial por el seno de ese mismo ángulo. Ahora vamos a empezar a interpretar este enunciado. Un cañón es lanzado desde un acantilado de 50 metros de altura. Eso significa que tengo que medir. Fíjense que acá estoy marcando mi sistema de referencia. Esto es lo que yo llamo el 0 en X y el 0 en Y en altura, ¿sí? Por lo tanto, esta altura que tengo acá dice que son 50 metros. Eso es lo que significa este dato que acabo de leer ahí. Con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, formando un ángulo de 37. Entonces, más o menos, pongámosle que es acá, esta es mi velocidad inicial, que forma un ángulo con la horizontal de 37 grados. Conozco el módulo de la velocidad inicial, que son 25 metros sobre segundos, y conozco el ángulo, que son 37 grados. ¿Sí? Eso significa que ya estoy en condiciones de calcular estos valores de las componentes. Bueno, esto va a tener un movimiento que puede ser que haga así, tic, 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 y pase, o puede ser que termine impactando acá. Eso es un poco lo que quiero averiguar. Pero por el momento nos olvidamos del muro. Este va a ser el tipo de movimiento. Sale de una altura, va avanzando a cada instante con una velocidad constante y llega hasta una altura máxima y después baja, sube hasta una altura máxima y después baja, que llega hasta el suelo. Como parte de una altura de 50 metros, yo no puedo decir que tengo la parábola completa, entonces no, es poco probable que vaya a usar mucho lo de la simetría de la parábola.
Podría, pero es menos probable. Bien, iniciado todo ejercicio de cinemática, lo primero que voy a intentar hacer es escribir las ecuaciones que representan el movimiento y en este en particular lo voy a hacer porque me deja escribir todo sin problemas. El único valor que tengo que trabajar antes es con la velocidad para descomponer. 25 por coseno de 37 me da 20. Acuérdense que el coseno de 37 y el seno de 37 los voy a redondear a 2 decimales antes de aplicarlo, así me dan estos números tan agradables. Ahora sí, escribo el resto de las ecuaciones. Ahora sí puedo escribir todas las ecuaciones y sin problema. Fíjense que están todas completas. Eso significa que me van a poder preguntar cualquier cosa que yo no voy a tener ningún problema. Veamos qué es lo que me preguntan en el primer punto. El tiempo del vuelo y el alcance del proyectil. ¿Qué es lo que yo tengo que siempre preguntarme? ¿Qué es lo que sé y a dónde quiero llegar? No empiezo por el final, no empiezo por a dónde quiero llegar, porque el a dónde quiero llegar a veces me complica más. Entonces, ese del punto del alcance y del tiempo de vuelo. Para empezar, tengo que reconocer que este punto de acá están haciendo referencia, tiempo de vuelo y alcance, al punto final. ¿Está bien? El punto final del movimiento. El punto final. ¿Y qué conozco de ese punto final? Bueno, el tiempo no lo sé, pero sé que lo voy a llamar tiempo final y que va a ser este de acá. ¿Conozco la posición horizontal? No, pero sé que va a ser la posición horizontal final, porque más no va a poder ir. Y que esa posición horizontal final es lo que se define el alcance. ¿Cuál es la altura en el punto final? La altura en el punto final es 0 metros. Entonces, ¿qué es lo que conozco del punto final? Es la posición vertical. ¿Y quién de todas estas de acá me habla de posición horizontal? Esta de acá. Perdón, de posición vertical. Esta de acá. Entonces, voy a aplicar este punto para esta ecuación para el punto final. ¿Qué significaba aplicar para el punto final esta ecuación? Aplicar esta ecuación a este punto final. Es darle a las variables, en este caso que son dos, los valores que están en este punto. La posición vertical va a ser 0 y el tiempo lo estoy llamando tiempo final. Y voy a resolver. ¿Y qué me quedó acá? Una cuadrática, una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Con el menos b más menos raíz. Hago eso. Si tengo una calculadora, simplemente la planteo y si no, resuelvo con la fórmula de raíces de la ecuación cuadrática. Pongan pausa y vean cómo la resolví. Llegué a los dos valores, uno negativo, uno positivo, simple, con cuál me quedaba el positivo. Ahora con el valor de 5 segundos voy a responder la otra pregunta que me faltaba del punto, que es x final. Para conocer x final, lo que aplico es esta ecuación para un valor de tiempo 20 segundos. Y así obtengo el alcance son 100 metros. Vamos a responder rápido acá y así no perdemos tiempo en eso. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, la altura máxima y el tiempo que le lleva a alcanzarlo. De vuelta, ¿qué conocemos de la altura que ocurre en la altura máxima? En la altura máxima, oh, la velocidad en i en la altura máxima es igual a 0 metros sobre segundos. Eso significa que gracias a esta ecuación puedo encontrar el tiempo en que tarda en llegar a la altura máxima. Voy a aplicar para ese punto, lo voy a llamar Hmax y le voy a dar el color azul y resuelvo. Y ahí dice que tarda 1,5 segundos en llegar a la altura máxima. Fíjense que si la velocidad inicial en i es 15 metros sobre segundos, dividido 10, que es la aceleración, fíjense acá que me queda igualados estos dos términos y pasa el 10 dividiendo, o sea, que es la velocidad inicial en i dividido 10, 1,5, lo puedo ver rápido. Si no, hago este cálculo, pero es para que vayan teniendo herramientas de cálculo más rápido. Ya sé cuándo sucede la altura máxima. Si yo conozco la ecuación horaria y conozco cuándo, un instante, ¿puedo calcular ese instante? Sí, simplemente aplico esta ecuación para este valor de tiempo. ¿Qué significaba aplico? Significa que al tiempo le doy este valor.
1,5 segundos. Y ahí voy a obtener la altura máxima. Y ahí obtuve también el valor de la altura máxima. Estoy corta de tiempo, así que la respuesta es a los 1,5 segundos alcanza la altura máxima de 61,25 metros. Vamos con la pregunta C. En la pregunta C ubica un obstáculo que está a 80 metros en X y una tiene una altura de 38 metros. Entonces, lo que quiere saber es si pasa o no pasa. ¿Cómo sé si pasa o no pasa? Tengo dos formas, tengo dos posibles preguntas para hacerme. Entonces yo tengo que evaluar este punto que tiene 38 de altura y 80, pero yo no puedo asegurar que estos dos valores existan en mi recorrido. Entonces tengo que tomar uno y evaluar con la ecuación del movimiento del cañón la otra o al revés. ¿Está bien? Esto significa que yo me puedo hacer dos preguntas. La opción A es preguntar, ¿cuál es la altura que tiene el cañón cuando su posición horizontal es de 80 metros? En este dibujo sería venir acá y decir, bueno, cuando la posición es 80 metros, ¿cuál es esta altura? Si esta altura es mayor a 38, significa que lo pasa. Si esta altura en realidad el movimiento hizo así, esta altura va a ser menor a 38. Esa es una opción. La otra es, ¿cuál es la posición horizontal del cañón cuando su altura es 38 metros? Entonces, la otra que yo puedo preguntar es, cuando la altura sea 38 metros, que es todo bien, ¿cuál es su X? ¿Está bien? X del cañón. Lo que pasa que a veces nos puede resultar que encontremos dos posiciones. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que evaluar dos situaciones. Es por esta razón que es mejor meternos primero con la opción, o sea, cualquiera de las dos situaciones, de opción A o opción B, vamos a llegar al valor correcto. El tema es que la opción A vamos a tener que evaluar menos cosas, porque si yo empiezo analizando cuál es la posición vertical cuando la horizontal es 80, de la horizontal solo tengo una opción de respuesta, porque por las posiciones horizontales pasa una vez cada vez. Cuando yo analizo posiciones verticales, como sube y baja, pasa por esta altura dos veces, por esta altura dos veces, por esta altura dos veces. Entonces voy a tener que analizar dos situaciones. Es por eso que lo que voy a elegir es esta de acá. Entonces, este punto de acá lo voy a llamar el punto P, que va a tener un valor de tiempo que lo voy a llamar TP, una posición horizontal XP que es de 80 metros y va a tener una altura IP. ¿Qué es lo que conozco de este punto? La posición horizontal. ¿Por dónde voy a arrancar? Por la ecuación de la posición horizontal y la voy a aplicar para ese punto, obteniendo así el tiempo TP. 4 segundos es lo que tarda llegar a 80 metros. Entonces vamos a ver cuál es la IP, o sea, la posición vertical a los 4 segundos. Si hablamos de posición vertical, hablamos de la ecuación horaria del eje vertical. Entonces voy a aplicar esta ecuación horaria para los 4 segundos. ¿Qué significaba aplicar? Es darle el valor a las variables de lo que toma en el punto. En lugar de I de T va a ser un IP, en vez de un tiempo cualquiera, va a ser TP que vale 4 segundos. Bien, y me da que la altura es de 30 metros. Eso significa que esta predicción en celeste que habíamos hecho es errónea. ¿Está bien? Porque por ahí el movimiento era más así. ¿Ok? Lo que sí sabemos es que a los 1,5 segundos, ya que por acá la altura máxima estaba por acá, 1,5. A los 4 segundos estaba acá a los 80 metros y choca contra el muro, porque la altura es de 30 metros, la que tiene el cañón en ese instante. ¿Está bien? Que se da a los 4 segundos y 80 metros desde el acantilado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y lo tengo que calcular desde la cima. 38 menos 30, la respuesta es 8 metros debajo de la cima del muro. Y ahora sí doy toda la respuesta. Entonces el cañón no pasa ya que el muro tiene una altura de 38 metros y la altura a la que pasa el cañón es de 30 metros. Esto quiere decir que impacta a 8 metros de la cima del muro.
Además agregué la respuesta del B y ya está todo. Solo faltan los gráficos, que hay otros videos explicándolos ya en profundidad.